Bienvenidos a todas y a todos a esta sesión en la que la Secretaria General de Formación Profesional, doña Clara Sanz, compartirá con todos nosotros las líneas generales del anteproyecto de formación profesional. En el Consejo Escolar hemos definido una agenda de temas compartidos y no podía ser de otra manera. La formación profesional forma parte de esta agenda. Recibimos el proyecto de formación profesional como respuesta a unas necesidades y a unos deseos. La primera necesidad, pero no la única, que me gustaría destacar es la adaptación al cambio que se propone. Decía Darwin que no es el más fuerte de las especies aquel que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. El que lo hace es aquel que es capaz de adaptarse al cambio. Y han sido muchos los cambios que se han producido desde que se promulgó la anterior ley de formación profesional, cambios a nivel tecnológico, pero también a nivel social, en el tejido productivo, en educación. Han cambiado las directrices europeas, ha cambiado incluso nuestra percepción de la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida, que cada vez suena con más fuerza y que la ley nos lo va a facilitar, estoy segura. Todos estos condicionantes han hecho repensar una nueva ley y se han hecho muchos avances con algunos reales decretos que se concretarán ahora en un sistema único, integrado y flexible. Se integra la formación inicial del sistema educativo y la formación profesional continua, pero además ofrece unas grandes posibilidades de formación en centros, en empresas, de forma presencial, semipresencial, incluso virtual. Precisamente hoy, en un artículo publicado en el Heraldo de Aragón del vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Jesús Jiménez, decía: es un ambicioso proyecto que le da la vuelta al calcetín de la FP tal y como lo conocíamos. Yo creo que tiene mucha razón, ¿no?, en ese darle la vuelta. Es un proyecto de ley que tiene una visión muy global, contempla itinerarios flexibles, microformaciones, formación dual, conexión con la universidad, innovación, apoyo de las empresas y un tema muy importante para el Consejo Escolar del Estado: la orientación. La orientación es fundamental por muchísimas razones. Es fundamental para acabar con la brecha de género, para posibilitar el desarrollo integral de nuestro alumnado, para ayudar a las familias en el acompañamiento de sus hijos y para marcarnos recorridos por los que podemos seguir creciendo. Es además una ley que llega también para cumplir con el deseo de formar a personas ricas en skills, sí, pero también en valores. Y para dar respuesta a ese deseado cambio que nos permita mostrar la FP como el gran cofre de oportunidades que es. Y me consta que en ese proceso se ha consultado a agentes sociales, se han llegado a acuerdos, al menos en lo fundamental, pero ha habido diálogo. Y podemos seguir haciéndonos preguntas. De hecho, esta jornada y otras muchas es también ese espacio para ofrecer la posibilidad de hacer preguntas, porque también Darwin lo decía: si no hay dudas, no hay progreso. Por eso, después de la intervención de la Secretaria General, abriremos un turno de preguntas que nos ayuden a seguir progresando. Y ahora sí, Secretaria General, tienes la palabra, te escuchamos muy atentamente para que nos cuentes todo lo que quieres compartir de esta ley. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues muchas gracias, Presidenta Encarna. Con aquellos con los que ya he compartido tiempos en el Consejo Escolar, sabéis que siempre he comentado que para mí era un gusto estar en el Consejo Escolar. Por eso, cuando estuvimos hablando la presidenta del Consejo Escolar, Encarna, y yo, sobre cómo hacerlo, a mí me pareció una excelente propuesta la que me hizo de hacer una reunión informal para poder presentar, para poder ayudaros a la lectura de una ley que es bien compleja, porque es una ley que desde luego creemos que supone efectivamente dar esa vuelta al calcetín, ¿no?, que decía Jesús con muy buen criterio, el vicepresidente.
Ya sabéis que voy a intentar ser breve, ¿eh? Vamos a utilizar una presentación para que sea más sencillo, ahora la compartiremos. Pero quiero antes comentaros que sabéis que desde que llegamos en 2018, una de las prioridades fue la formación profesional, algo que, bueno, en algunas ocasiones se había planteado como que ya hace tiempo que teníamos que dar una vuelta ya a la formación profesional desde hace más de una década, pero que realmente no había cuajado hasta ahora. Yo creo que porque ahora se ha producido una confluencia de los astros, ¿no? Solemos decir, y es que realmente las empresas están en una posición diferente, han entendido ya que la formación profesional es fundamental, que tenemos una situación en España muy distinta a la de otros países, en la que tenemos un porcentaje de estudiantes que hacen formación profesional que está en la mitad. No voy a entrar en eso porque lo conocéis igual que yo y no tenemos demasiado tiempo, pero que tenemos situaciones como las que, como menos estudiantes, que tenemos a trabajadores poco formados, que en algunos casos tenemos muchos trabajadores sin acreditar las competencias que han adquirido profesionalmente, que tenemos muy pocas plazas de formación profesional en relación a lo que necesitaríamos, lo veremos ahora. Y eso ha hecho que se den cuenta de que es fundamental la formación profesional. De ahí que ya no tengamos que estar intentando captar la atención de las empresas, sino que estamos en una situación en la que la colaboración, desde luego, y la respuesta por parte de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, es estupenda, porque desde luego está claro que la formación profesional va a ayudar tanto al bienestar individual como al bienestar social y económico del país, ¿no? Y además nos encontramos en un momento en que tenemos una financiación histórica para la formación profesional, para hacer transformaciones, de tal manera que sabéis que, como os decía, desde que llegamos planteamos el plan estratégico para la formación profesional, el primer plan estratégico para la formación profesional, y en el año 2020, en plena pandemia, continuamos y presentamos el plan de modernización de la formación profesional, que ya tenía una financiación que después se ha ampliado con el mecanismo de recuperación, que, como hemos oído todos en la televisión, hemos sido el primer país que ya hemos tenido la primera parte de los fondos. Así que estamos muy satisfechos con eso, aunque nos ha supuesto un trabajo, en fin, bien duro. Comentaba la presidenta en su intervención que efectivamente hemos contado con muchos inputs en la elaboración de la ley. Sabéis que en el mes de diciembre es cuando presentamos el inicio de los trabajos para la elaboración de la ley, y desde entonces hemos querido tener en cuenta, antes de cualquier redacción, cuál era el punto de vista de muchos colectivos. Y ahí hemos trabajado con grupos que nos han trasladado la visión de cómo debería incorporarse la inclusión o la atención a la diversidad, la relación con la universidad. Hemos trabajado con la mesa de diálogo social, que, como sabéis, está constituida desde que tenemos las competencias en formación profesional para el sistema, para el empleo, que, aunque está fuera de la competencia del Consejo Escolar del Estado, al final el conjunto del sistema no deja de ser uno único. Hemos recibido aportaciones de asociaciones de centros, de docentes, de formadores. Hemos recibido, no voy a entrar en mucho detalle, de asociaciones sectoriales, asociaciones productivas. Hemos hecho, como sabéis, un ciclo de webinars en los que hemos trabajado todos los aspectos que luego después se han recogido, yo diría que casi en los títulos de este anteproyecto, donde han intervenido todas las comunidades autónomas y colectivos, profesorado, estudiantes, empresarios, sindicatos, centros, en fin. Y además sabéis que abrimos desde el mes de diciembre un buzón público en la web del Ministerio y en todofp.es para que cualquier asociación, cualquier persona a título individual, cualquiera pudiera hacer sus aportaciones para una ley que es verdad que afecta
a todo el sistema productivo y, por tanto, al final acaba afectando a todos los ciudadanos del país, ¿no? El buzón, para trasladaros hasta qué punto hay expectativas con este anteproyecto, veníamos diciendo hasta ayer mismo que en el buzón se habían recibido más de 2.000 aportaciones. Se ha cerrado, no sé si ayer por la tarde o hoy por la mañana, el total de las aportaciones han sido 4.200. Y la mitad de ellas son de trabajadores. Por tanto, esto es muy importante porque refleja hasta qué punto a título individual los trabajadores están esperando encontrarse un sistema de formación profesional que era muy rígido hasta ahora, que no les permitía formarse y que es muy difícil convivir con un mensaje en el que se te dice que necesitas formarte para ser empleable y al mismo tiempo no consigues encontrar una formación que te haga posible hacerla cuando o ya estás trabajando, tienes que compatibilizarlo con situaciones personales o familiares ya un poco complejas. Entonces, vamos a ver una presentación, si os parece, que iremos avanzando lo más rápidamente posible porque hay muchas cosas que vosotros conocéis y como veréis, si mirad, los principales retos a los que nos enfrentamos en esta ley era, en primer lugar, hacer una ley que no convirtiera toda la formación profesional en educativa, porque no podía ser así, y que no dejara, evidentemente, a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo fuera del mismo. Por tanto, teníamos que buscar una ley que ha sido compleja en ese sentido, porque hay que aunar muchos puntos nada fáciles, ¿no? Los retos que teníamos, muy rápidamente, son esos que tenéis ahí. Es decir, teníamos que conseguir adecuar los niveles de cualificación de la población activa a las necesidades que tenemos. Ahora mismo tenemos un desajuste enorme que lastra la empleabilidad, bien lo sabéis, sobre todo de nuestros jóvenes, pero también el funcionamiento, la productividad de nuestro sistema económico. Debíamos incrementar el número de plazas de formación profesional. Sabéis que el plan de modernización tiene como reto crear 200.000 plazas en 4 años. Este último curso, que ya está terminando, hemos creado 60.000 nuevas plazas en colaboración con las comunidades autónomas y se trata de ampliar las plazas, de convertir en estructural lo que el plan de modernización en muchos casos ha empezado a trabajar en paralelo para ir actualizando, dando pasos en esa transformación. Nosotros ya hablamos de revolución porque realmente no es un barniz, no es un cambio pequeño, es una revolución de lo que hasta ahora ha sido el sistema de formación profesional. Teníamos también, como veis ahí, que desarrollar un sistema de formación profesional a lo largo de la vida. Sabéis que hasta ahora teníamos 2 sistemas, el sistema de formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo del ámbito laboral. Cuando estamos hablando, y lo comentaba Encarna, de la formación a lo largo de la vida, no podemos seguir con un modelo que se basa en una estructura anticuada ya que no responde a cuál es la realidad, porque aquí de lo que se trata es de que cualquier persona en cualquier momento de su vida y en cualquier circunstancia encuentre en el sistema de formación profesional la formación que necesita. Entonces ahí teníamos que efectivamente abrirla a lo largo de la vida, no tener 2 formaciones diferentes para lo mismo, sino tener una única con todas las opciones posibles y además que toda la formación, cualquiera, fuera acumulable, accesible, acreditable y capitalizable. Vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Teníamos también que acreditar la experiencia laboral. Prácticamente la mitad de los trabajadores no tienen acreditadas las competencias que han adquirido a través de la experiencia laboral y eso los hace enormemente vulnerables a la hora de encontrar un empleo o de cambiar de empleo en una situación de crisis y además también hace vulnerables a las empresas porque no pueden justificar cuál es el talento o la formación de sus trabajadores en un momento como puede ser el de captación de fondos, por ejemplo, ¿no?
Teníamos que desarrollar el marco de la formación profesional dual, que como bien sabéis, una de las demandas históricas era que no podíamos tener 17 modelos, sino que teníamos que tener un marco general y a partir de ahí, evidentemente, respetando las especificidades de las comunidades autónomas, que son bien diferentes, y ampliar la presencia de la empresa en la formación. Nuestro mantra desde el primer momento ha sido que no podía haber una formación profesional de calidad si no es con la empresa. Entonces, esta ley intenta precisamente incorporar a la empresa, ¿no? Establecer un sistema de orientación profesional fundamental es uno de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, uno de los elementos que ya desde la ley, que hasta ahora es la Ley Orgánica de Formación Profesional de 2002, es uno de los elementos que nunca ha llegado a desarrollarse y, por tanto, tenemos todo el camino del mundo por recorrer porque todos conocéis en qué situación está la orientación profesional en nuestro país. Teníamos que aumentar el porcentaje de alumnado que elige formación profesional, muy retrasado hasta la mitad con respecto a la situación de nuestros países vecinos. En cuanto a los trabajadores, aumentar el número de horas de formación. Fijaros, en el Banco Mundial Europeo nos coloca en el lugar 61 de países en cuanto a la formación de los trabajadores. Y tenemos un promedio de 17 horas anuales de formación, cuando ya sabéis que las medias engañan mucho. Los que más lo necesitan tendrán menos horas de formación, muchas menos de estas 17, y los que tienen mayor formación siempre acceden a mayor formación continua también. Pero, en fin, la media es de 17 horas cuando en otros países es de 50. Y, por supuesto, incorporar la innovación, el emprendimiento, la investigación aplicada a lo que es la formación profesional, porque tradicionalmente parecía que solamente tenía que estar en la universidad, cuando realmente la formación que cualifica al grueso, al músculo de las empresas, es la formación intermedia que da la formación profesional. Entonces, hemos de incorporar todo esto. Además de incorporar los dos ejes que sabéis que son fundamentales en la transformación de la nueva economía, que es la digitalización y la sostenibilidad, y que van a transformar todos los puestos de trabajo para los que estamos formando a nuestras personas, a nuestros jóvenes, pero también a las personas adultas trabajadoras, ¿no? Bueno, estas próximas diapositivas vamos a pasarlas rápidamente porque tienen que ver con esto que os he comentado. Por tanto, uno de los retos es alcanzar el nivel adecuado de cualificación. Esos dibujos que veis abajo y que todos conocéis es realmente cuál es nuestra estructura formativa, la estructura formativa en España, que tiene forma de diábolo, como veréis. Tenemos muchas personas en la base con baja cualificación, un 35%, y tenemos un 40% de personas con alta cualificación, con formación universitaria, y un 25% solamente con cualificación intermedia. Realmente, la estructura formativa de cualquier país desarrollado ahora mismo y la que se prevé en España en 2025 es esa otra que tenéis en color azul, que tiene forma de barril y que, como veis, donde ha de ensancharse es precisamente en la zona donde nosotros tenemos más carencias, que es la formación profesional. Por eso, no es por casualidad que tanto en España como en otros países europeos la formación profesional se haya planteado a nivel de Comisión Europea como una de las prioridades, también en el mecanismo de recuperación, precisamente porque está claro que es la apuesta que determinará las posibilidades de empleabilidad de las personas y que determinará el bienestar social de cualquier sociedad para poder tener empresas competitivas en la nueva realidad. Sin embargo, nosotros estamos, aparte de tener esa estructura formativa, estamos en un 12% de tasa de jóvenes matriculados en formación profesional. Os decía la mitad, efectivamente la Unión Europea o la OCDE están en un 25 o un 29%. Por tanto, tenemos un camino por recorrer enorme. Es verdad que partimos de bastante más atrás que los demás, porque históricamente la formación profesional se ha considerado una elección de segunda y, sobre todo, para aquellos estudiantes que, en fin, que tenían poco éxito en una vía más académica.
la división o el diferente prestigio entre las vías académicas y las vías profesionalizantes que tenemos en nuestro país y que, bueno, tienen sus razones históricas, no se produce en otros países y, por tanto, eso es en gran parte lo que tiene que ver con lo que provoca esto. Pese a esto, tenemos que decir, para ser optimistas, que pensamos que sí estamos en el buen camino, porque precisamente en este año la matrícula en formación profesional ha aumentado en un 5% con respecto al curso pasado. Es decir, que son las únicas enseñanzas del sistema educativo que han aumentado el número de estudiantes. Y el número de horas de formación por trabajadores, lo veis ahí, os decía, estamos en 17, un 50, las grandes empresas entre un 80 y un 85, en fin, que tenemos todo el camino por recorrer. Así que necesitábamos aquí un cambio, no solamente ese cambio que hemos empezado a dar a nivel de plan de modernización, junto con las comunidades autónomas, en las que hemos empezado, como sabéis, a trabajar en la ampliación de plazas, en la acreditación de competencias profesionales, muy ligado todo a los retos que tenemos, la creación de aulas de emprendimiento en los centros de formación profesional, la creación de aulas digitalizadas, adaptadas de digitalización aplicada a los sectores productivos, la formación del profesorado de formación profesional, es decir, todo un bloque de actuaciones, pero que eso no podía quedarse solamente en la duración de un plan coyuntural, que es verdad que haría dar un salto a la situación de la formación profesional, al sistema, pero que realmente necesitábamos una consolidación estructural. Y esto es lo que viene a hacer esta nueva ley orgánica, que sustituirá, después de toda la tramitación, esperamos que sustituya a la Ley Orgánica 5 de 2002, una ley que en su momento fue una ley muy adecuada a su momento, pero que pasados 10 años la situación, la realidad social, la realidad económica y sobre todo la globalización económica que afecta a todos los puestos de trabajo, la digitalización, en fin, no tienen nada que ver con lo que se planteaba en aquel momento y para lo que aquella ley de 2002 puso los pilares. Por tanto, necesitamos una ley que vaya en dos direcciones. Por una parte, que atienda los derechos individuales y sociales. Para nosotros esto es muy importante, porque la formación profesional no solamente forma en habilidades técnico-profesionales, que además, como sabemos, los cambios son tan rápidos que esas habilidades técnico-profesionales van a quedar obsoletas. Lo que necesitamos es prepararles para tener un punto de partida que les permita irse actualizando a medida que necesitan en esas habilidades, ¿no? Y manteniendo, por supuesto, una formación permanente a lo largo de toda su vida laboral. Pero además de esa formación necesitamos también, y la formación profesional así lo plantea, como cualquier otra enseñanza o etapa del sistema educativo, también trabaja lo que es el desarrollo personal de las personas. Esas habilidades que llamamos habilidades permanentes, que también se han llamado soft skills durante un tiempo, que ahora ya empiezan a dejarse de llamar así porque parecía que eran de segunda categoría con respecto a lo que llamamos las hard, ¿no? Y realmente es lo que hace que alguien se pueda desenvolver mejor, no solamente como trabajador, sino como ciudadano, ¿no? Por tanto, todo el trabajo de desarrollo personal está muy dentro de lo que es la esencia de las enseñanzas de formación profesional también, igual que en otras etapas y enseñanzas. Así que, como veis, nos encontrábamos en un momento en que teníamos unos retos estructurales que requerían una transformación en profundidad y que era necesario crear un único sistema. Como os decía, la Ley 5 lo que creó fue un único catálogo nacional de cualificaciones profesionales, que, como sabéis, conocéis bien, porque sobre todo los miembros de la permanente, porque sistemáticamente vamos llevando ahí las nuevas cualificaciones y las actualizaciones de todas las anteriores. Hasta ahora llevamos un 60% del catálogo actualizado, por tanto lo conocéis más que bien. Pero a partir de ese momento
la formación profesional del sistema educativo creaba sus propias formaciones, como sabéis, los títulos de formación profesional, de grado básico, de grado medio, de grado superior, ahora también los cursos de especialización desde hace un par de años. Y por otro lado, desde la formación profesional para el empleo, que estaba en el Ministerio de Trabajo, se creaban los certificados de profesionalidad. Ambas formaciones formaban para lo mismo, que eran las cualificaciones, pero sin embargo las formaban con un currículo diferente, con duraciones diferentes, con validez diferente. En un caso tenían validez académica y profesional, en el otro solamente profesional, con centros diferentes sin ningún tipo de relación, es decir, que estábamos manteniendo un doble sistema que al único que perjudicaba fundamentalmente, más allá de que era muy poco eficiente y muy poco eficaz, las dos cosas, pero además a quien perjudicaba sobre todo era a la persona que lo utilizaba, y debíamos de volverle locos para poder ir convalidando, acreditando, es decir, no había una posibilidad de transitar por un sistema cuando estábamos lanzando el mensaje de la importancia de la formación permanente a lo largo de toda la vida. Por tanto, evidentemente hemos de romper las barreras que impiden a las personas acercarse a la formación para hacerla absolutamente accesible. Y en ese marco es donde nos hemos planteado crear un único sistema, que es en este momento cuando podemos hacerlo por una razón evidente, y es que las competencias en todo lo que regulaba la Ley Orgánica 5 de 2002, que era el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, se ha concentrado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y en ese sentido podemos crear un sistema, articular un sistema que dé respuesta a todos de manera sencilla. Tenemos, también os decía, que un problema en las necesidades de cualificación de la población activa. Os lo había comentado antes y lo tenéis ahí. Vamos a pasarlo, pero como veréis tenemos un problema sobre todo en la baja cualificación. Sabemos que en torno a 2025 solamente en torno al 15%, 16% de los, dice el CEDEFOP, de los puestos de trabajo requerirán una cualificación baja. Y ahora tenemos una bolsa del 35% de la población activa. Por tanto, si no conseguimos que ese 20% de personas consigan una cualificación intermedia, o esas personas evidentemente formarán una bolsa estructural de desempleo porque no van a encontrar puestos, no van a existir puestos de trabajo para ellos. Y sin embargo, en el nivel intermedio de cualificación, donde se van a crear 1 de cada 2 empleos, tenemos la mitad de personas. Ya las empresas, hablamos de 2025, que es pasado mañana, pero es que ahora mismo ya las empresas tienen serias dificultades para encontrar personas formadas para cubrir puestos que necesitan. Y esto ahora mismo está conviviendo con una situación de desempleo y de desempleo juvenil como la que todos conocemos. Precisamente por eso el desempleo juvenil tan alto se reduce en 6 puntos entre los titulados en formación profesional, que está entre un 6 y un 7% en función de que sean de grado medio o grado superior. Imaginad la diferencia con respecto a casi, no llega a un 40%, pero andamos por un 38 o 39%, ¿no? En fin, en definitiva, para resolver todo esto es para lo que planteamos una nueva ley que se basa en eso que veis ahí, en la flexibilidad. Queremos que la ley sea una ley facilitadora. Facilitadora en el sentido, como os decía, de que ponga a la persona en el centro del sistema y, por tanto, que una persona no tenga que adaptarse al sistema como hasta ahora. Cuando se acercaba al sistema le decíamos, pues puede hacer usted una formación de 2.000 horas, los títulos de 1.000 y a lo mejor algún curso de 600. Evidentemente había personas que no tenían esa disponibilidad. Y si tenían una disponibilidad de hacer una formación de 60 horas, no tenían posibilidades. Por tanto, y los perdíamos para la formación. Aquellos que seguramente eran los que más necesitaban formación para mantenerse empleables. Ahora de lo que se trata es de hacerla flexible, de manera que todo el mundo pueda encontrar la formación que puede hacer y que necesita en cada momento, y que sea, como os digo, un sistema flexible, adaptado a las necesidades de las personas, y no las personas las que se tengan que adaptar a un sistema rígido que ya no tiene ningún sentido. Por eso, basado en la modularidad, que es lo que nos permite ir
troceando la formación en un continuo, como ahora veremos, y que lo que permite es hacerla mucho más accesible, que es uno de los elementos fundamentales en los que insistimos enormemente, en los que la Comisión Europea insiste enormemente. Sabéis que la Comisión Europea hizo una recomendación en materia de formación profesional que aprobamos en diciembre del año pasado, en la que hemos trabajado mucho con la Comisión y precisamente insiste en esto, en hacer la formación accesible, incluso a nivel de microformaciones, ¿no? Permeabilidad con otras formaciones, ahora lo comentaremos. La permeabilidad con otras formaciones quiere decir que si estamos eliminando barreras y haciendo que sea fácil transitar por los sistemas de formación en general, tenemos que hacer también posible que haya, aquí me voy a extender un poquitín, por las noticias que han salido, que algunas veces pueden inducir a error. En el caso de la educación superior, como bien sabéis, está formada por la formación profesional de grado superior y por las enseñanzas universitarias. Hasta ahora, la formación profesional de grado superior, que como bien sabéis tiene dos salidas naturales, una de ellas la inserción laboral y otra de ellas continuar un itinerario formativo hasta la universidad, para la que tiene incluso un acceso directo sin pasar por la EBAU, porque se entiende que ya tiene un bagaje formativo realizado. Bien, pues ahí el reconocimiento de créditos ECTS dependía de cada universidad, de tal manera que en algunos casos era nada, en otros casos poco y en otros casos mucho. Estamos trabajando en un grupo con el Ministerio de Universidades y con la CRUE para ver de qué manera podemos articular esto y darle sentido. Y os pongo un ejemplo. Una persona que hubiera hecho un título, que hubiera hecho un ciclo formativo y tuviera el título de técnico superior en educación infantil, si se planteaba hacer un grado de maestro en educación infantil, podía encontrarse con que según las universidades se le reconocía ningún crédito, algunas pocos y otras muchos por razones diversas. Pero más aún, en el caso contrario, que es una situación que nos estamos encontrando cada vez más y por razones obvias de inserción laboral, hay muchos graduados universitarios que ahora mismo, después de conseguir el título universitario, se matriculan en formación profesional. ¿Por qué? Porque es lo que les permite, como os decía, la tasa de empleabilidad se multiplica por 6 y entonces se incorporan, se matriculan en formación profesional. Y ahí no había absolutamente nada regulado. Por tanto, en el mismo ejemplo, un maestro, una persona que había hecho un grado de maestro en educación infantil y que se matriculaba en para conseguir el título de técnico superior de educación infantil, debía hacer toda la formación desde el principio, como si proviniera de bachillerato o como si proviniera de un título de grado medio. Por tanto, esa permeabilidad es razonable y lo que abre la ley es la posibilidad que, como insisto, estamos trabajando, porque esto requerirá sus desarrollos reglamentarios prescriptivos, con el Ministerio de Universidades y con la CRUE. Al mismo tiempo, lo mismo que estamos abriendo la posibilidad de plantear proyectos de innovación entre centros de formación profesional, empresas y universidades, y también ya hay centros que lo están haciendo, lo razonable es abrir este tipo de buenas prácticas que beneficia a todos, pero de manera más generalizada. Y eso lo que debe hacer una buena ley, y una ley de posibilidades y no restrictiva, es precisamente abrir las posibilidades de que se planteen proyectos de innovación y trabajos conjuntos, incluso préstamo de espacios en un determinado momento de manera mutua, es decir, la universidad si necesita un determinado taller o a la inversa, en momentos puntuales con acuerdos entre administraciones autonómicas o con universidades o de centros con sus universidades. Teniendo claro una cosa, y es que la colaboración siempre se produce entre distintos, no entre iguales. Y eso significa que, evidentemente, la formación profesional forma parte, como todos sabemos, del sistema educativo
no universitario y, por tanto, serán los centros de formación profesional quienes imparten formación profesional, de la misma manera que son los centros universitarios quienes imparten las titulaciones universitarias, los estudios universitarios. En fin, una ley también, como veis ahí, muy basada en la corresponsabilidad público-privada. Siempre hemos hablado de que la calidad de la formación profesional pasa por contar con las empresas y, por tanto, queremos evitar que los centros tengan que estar, permitidme decirlo así, echando el lazo a la empresa para ver si acoge estudiantes. Tenemos que plantearnos que esto no es un gasto, que esto es una inversión y que realmente formar a las nuevas generaciones de nuevos profesionales, pues realmente a quien beneficia fundamentalmente es a las empresas, ¿no? Por tanto, una corresponsabilidad absoluta para la que estamos recibiendo una respuesta fantástica en ese sentido. Vinculación entre los centros y las empresas, evitación de estereotipos. Sabéis que en formación profesional tenemos familias masculinizadas y feminizadas como en ningún otro ámbito de la formación. Incorporar la innovación, la investigación aplicada, el emprendimiento, la evaluación y la calidad del sistema es otro de los elementos que nunca se había incorporado. Tenemos una formación profesional que realmente hasta ahora no ha desarrollado un plan de evaluación para garantizar la calidad y, por tanto, la ley lo plantea para ponernos a ello, ¿no? Y la internacionalización para nosotros es importantísimo. La internacionalización implica, y lo veremos, tener contactos con otros sistemas de formación profesional que nos están pidiendo colaboraciones y que van desde dobles titulaciones, de manera que los estudiantes puedan al final tener una doble titulación con validez directa en 2 países, lo que le abre enormemente las puertas al empleo. Incorporamos el idioma a la formación profesional y contemplamos la posibilidad de los ciclos bilingües, que, como sabéis, también el plan de modernización ha incorporado a partir del próximo curso. Pretendemos que sea un 10% la totalidad de la oferta y proyectos con cualquier otro país que nos permita trabajar realmente en una realidad pues cada vez más internacionalizada. Así que los elementos de la nueva ley recoge todo eso que hemos contado. Ordena un sistema nuevo, define las ofertas, amplía el modelo de formación profesional dual, ahora lo veremos, las modalidades de impartición, incentiva el procedimiento de acreditación de competencias, implanta un sistema de orientación profesional, lo convierte en uno de los elementos nucleares del sistema, no solamente en sí mismo, sino vinculado a los otros 2 elementos que ahora veremos, la formación y la acreditación de competencias. Incorporamos la innovación, la investigación aplicada, la digitalización, la sostenibilidad y el emprendimiento en todas las formaciones y en todos los centros. La internacionalización, la corresponsabilidad y la gobernanza. Y ahí, como veis, el sistema se basa en 3 elementos interdependientes, que son esos que os he comentado. Por una parte, las ofertas de formación, por otra parte, la acreditación de competencias y, por otra, en tercer lugar, la orientación profesional. No aislados, sino que lo que hacemos es identificar qué sabe la persona cuando son, evidentemente, estudiantes en el sistema educativo exclusivamente. Les damos las ofertas con orientación profesional bien ajustada, pero inevitablemente cuando salgan al mercado laboral, en algún momento de su vida van a tener que utilizar también o bien la acreditación de competencias profesionales o bien las ofertas de formación profesional más pequeñas necesariamente para mantenerse actualizados. Por tanto, 3 elementos. La orientación profesional también incorporada a las ofertas e incorporada la acreditación de competencias de manera mucho más sólida de lo que hasta ahora se había hecho. Así que el sistema lo que hace es identificar las competencias del mercado laboral de manera mucho más ágil, cada vez más ágil. Sabéis que una de nuestras preocupaciones fue convertir el observatorio del Instituto Nacional de Cualificaciones, darle una agilidad enorme, haciendo observatorios sectoriales, y prueba de esa agilidad es que se han podido, además de todas las nuevas, actualizar el 60% de cualificaciones, por tanto es evidente.
pero una vez identificadas, asegurar las ofertas idóneas, no otras, no antiguas, no que no respondan a las necesidades que nos están indicando, sino las que corresponden, posibilitar la adquisición de esa formación o de su reconocimiento si se han adquirido en otros, a través de la experiencia laboral, y un servicio de orientación y acompañamiento permanente para itinerarios individuales. Así que de este modelo que vais a ver ahora y que era el sistema actual, dos sistemas absolutamente separados, aunque que responden a un único catálogo de cualificaciones, queremos pasar a otro. No pasa, por favor. Sí. Queremos pasar a este otro modelo que vais a ver ahora en la pantalla y que es un continuo de formación por el que todo el mundo, cualquier persona, pueda ir avanzando tanto como quiera. Vamos a ver si eso es. Tanto como quiera y tanto como necesite en cualquier momento. Partiendo de un catálogo que es el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia. Como veis, cambiamos el nombre, no el espíritu, pero sí el nombre. Nos pones ahí. ¿Por qué lo cambiamos? Por dos razones. Porque las cualificaciones son muy grandes, son unidades muy grandes, y si queremos hacer unidades muy pequeñas, necesitamos poder tener un referente que nos permita hacer formaciones pequeñas. Y los estándares de competencia equivalen a las antiguas unidades de competencia. Por tanto, ahí lo que estamos haciendo es convertir el catálogo en unidades más pequeñas, que es lo que están haciendo progresivamente también, por otra parte, otros países. Italia ya lo ha hecho, otros están. Nosotros nos vamos a poner a la cabeza, por una vez, en formación profesional en Europa, en este sentido. La segunda de las razones es porque siempre en Europa debíamos de explicar en qué consistía nuestro modelo, porque cuando hablamos de cualificaciones, en Europa hablamos de títulos, de titulaciones, y entonces para ellos era muy difícil de entender que cuando aquí hablábamos de titulación, de cualificaciones, no estábamos hablando de titulaciones, sino de otra cosa. Y eso hacía muy complejo la comprensión del sistema, y por tanto creíamos que era un momento que nos permitía hacer esto y hacer mucho más comprensible el sistema, no solamente dentro, sino también fuera, porque no, todos nuestros títulos tienen que tener una referencia en el marco europeo de las cualificaciones y todos tenemos que entender todos los sistemas. Entonces, de lo que se trata es de que toda la formación parte de un principio que es de, la palabra es muy fea, pero me parece la más gráfica, de troceo. Por tanto, si partimos, podemos partir de lo más pequeño a lo más grande o de lo más grande a lo más pequeño, pero si partimos de los títulos formativos, de los títulos de formación profesional, que como bien conocéis tienen un número importante de módulos, eso lo que hacemos es trocearlo y hacer formaciones más pequeñas. Siempre el criterio es la significación en el mercado, es decir, que no se hace ninguna formación que no permita luego encontrar algo. Eso sí, en lugar de un abanico amplio de puestos, encontrarás menos en función de cuál sea el tipo de formación que haces. Pero desde el título troceamos y hacemos formaciones con varios módulos, pero exactamente idénticos. Ya no existe doble currículo, ¿de acuerdo? De tal manera que en varios módulos lo que hay serían los certificados profesionales, lo que hasta ahora han sido certificados de profesionalidad. El otro tipo de formación que estaba hasta ahora en la formación profesional para el empleo. Pero si están formados por varios módulos, también podemos dividir la formación y ofertarla por módulos. Por tanto, habrá formaciones que respondan a un único módulo, que serán esas que tenéis ahí, de grado B. E incluso, hasta ahora, la unidad mínima era la unidad de competencia. Por tanto, aunque no hubiera formación de este tipo, nos quedaríamos ahí. Nosotros vamos un punto más abajo para incorporar esas microformaciones. Y lo que hacemos es hacer formaciones vinculadas a resultados y aprendizaje. ¿Por qué? Porque
en muchos casos, evidentemente para un estudiante de 18 años, como veréis ahí, no es la idea que haga un grado A, un grado B, un grado C. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que genera una empleabilidad estable es esa cualificación intermedia que da un ciclo formativo. Pero para un trabajador que ya tiene su puesto de trabajo, o para esos futuros técnicos superiores, que cuando salgan al mercado laboral ya tienen esa formación previa y lo que necesitan es formarse para determinadas nuevas tareas que van a hacer en su puesto de trabajo, ahí sí la formación es muy puntual y, por tanto, hemos de tener prevista la posibilidad de dar ese tipo de microformaciones que están asociadas a uno o a varios resultados de aprendizaje. ¿Qué permite esto? Permite que alguien, cualquiera, pueda incorporarse en cualquier punto de este continuo en función de lo que necesite y de cuál sea su situación. Por ejemplo, en el grado C se puede o bien conseguir un certificado profesional matriculándose en un grado C, o bien por acumulación de los grados B que forman ese grado C. En el caso del grado A, exactamente igual, es decir, que se puede ir subiendo por esa escalera continua, pero todo, absolutamente todo, será reconocible, acreditable, acumulable, con reconocimiento a nivel español y europeo. Y eso es fundamental, porque eso es lo que capitaliza cualquier formación y lo diferencia de formaciones que pueden enseñar cosas, pero que luego no suman. Y esa es la gran potencialidad de este modelo. Por tanto, si pasáis, no voy a insistir aquí, es un modelo que lleno de oportunidades y en permanente actualización. Para eso, los instrumentos de concreción, si me pasas la diapositiva, tenemos una serie de catálogos y una serie de registros, algunos que ya existen, como bien conocéis, y algún otro que creamos. Creamos ese Catálogo Nacional de Estándares de Competencia, del que hemos hablado, que viene a sustituir al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que es el que sirve, son los ladrillos que nos permiten luego diseñar la formación, pero lo que hemos hecho ha sido reducir enormemente el tamaño del ladrillo, con lo cual podemos hacer composiciones con mucha más flexibilidad. Creamos el catálogo modular de formación profesional. Hasta ahora sabéis que en cualquier cualificación estaba incluido un elemento que daba mucho trabajo al INCUAL y que era un trabajo muy poco agradecido, hemos de decir, porque incluía cualquier cualificación los contenidos, el código, la definición del módulo formativo, pero era un módulo formativo orientativo, de tal manera que luego para las formaciones podía o no utilizarse. Como solemos ser bien complejos, pues imaginad lo que se decidía. Normalmente no utilizarse. Por tanto, se hacía un trabajo que luego tenía una validez relativa. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Lo que se hace ahora es separarlo. Se hace un catálogo modular de tal manera que a cada estándar de competencia le corresponde un módulo y ese módulo es el único módulo que hay. Por tanto, las formaciones se componen de estos módulos. No diseñamos nada que no esté ya en el catálogo. Por tanto, esa es la finalidad, porque eso es lo que va a garantizar la validez de las titulaciones, con independencia de que la flexibilidad del sistema lo que permite luego después enormemente es incorporar otros complementos de formación que sumen más, que se adapten a la realidad, a la realidad territorial, a las características del tejido productivo que tienen alrededor, etcétera, etcétera. Y luego está el catálogo de ofertas de formación profesional, donde estarán todas esas que os decíamos, desde los títulos y los cursos de especialización hasta todo lo demás. Y tenemos un registro estatal de formación profesional, donde se volcará toda la formación de los impartida, insisto, tanto en educación como en formación profesional para el empleo, porque ahora ya dejará de tener apellidos cuando salga adelante esta ley, de tal manera que cualquier persona
pueda tener un informe de vida formativa profesional, de la misma manera que todos podemos tener una hoja de vida laboral con mucha facilidad. Y para eso también estará conectado con el Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias, de tal manera que cualquier persona podrá integrar sin esa tarea que tenía añadida antes, que era lo de ir buscando convalidaciones a ver si conseguía que se las dieran o que no se las dieran o repetir formación, de manera que tenga registrado toda la formación que hace desde la pequeñita, desde el grado A hasta grados superiores, de manera y también lo que acredite por la experiencia laboral. Y ahí tendrá en qué punto del itinerario, en qué punto de la línea continua, del continuo de formación está. Y, por tanto, será muy fácil establecer itinerarios, sobre todo teniendo en cuenta que tendrá un apoyo de orientación que le diga hacia dónde le puede interesar más en función de lo que quiera. Los centros que van a impartir formación profesional estarán, por una parte, y esto es tal como viene produciéndose, registrados en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios, evidentemente, pero también contamos con el registro de entidades de formación acreditadas para impartir formación profesional para el empleo hasta ahora, que, como bien sabéis, son un número importante de ellas. En la siguiente diapositiva, como veis, es exactamente lo mismo. La formación funciona como muñecas rusas, de tal manera que yo no pierdo nada ni hago cosas en paralelo. Todo lo que hago, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en función de si yo puedo hacer 50 horas o necesito hacer 50 horas. Por tanto, no me obliguen ustedes a hacer 200, es que necesito solo 50, solo para esto. Eso es lo razonable en un sistema flexible. Toda la formación acumulable, insisto. Vamos a pasar esta y la siguiente. Y toda la formación profesional dual, con distintas intensidades, evidentemente, y a partir del nivel C. El nivel A y B son tan pequeñitos que no permiten plantear dual, más allá de aquellas opciones que abre la ley de que se haga en empresa, en colaboración entre los trabajadores de una empresa, en colaboración con algún centro, en acuerdo con algún centro, pero se hace realmente en la empresa, para ya trabajadores. Pero los niveles C, es decir, certificado profesional, hasta ahora certificado de profesionalidad, ciclos formativos y cursos de especialización, cuando, en el caso de los cursos de especialización, cuando los expertos del sector consideran que requiere estancia en la empresa, porque sabéis que en algunos casos la requiere y en otros no, será dual. Quiere decir que nadie obtendrá una titulación sin haber pasado por la empresa. Como bien sabéis, hasta ahora teníamos la formación en centros de trabajo y ahí y la formación profesional dual, que llegaba a un 3%, que era cuando ya se ampliaba a partir de un 30% hasta un 50% la estancia. Hasta ahora siempre se había jugado únicamente con un único criterio, que era la duración del periodo en la empresa. Pero evidentemente, si lo que queremos es mejorar la calidad, el tiempo no lo es todo, la duración de la estancia no lo es todo. La duración ha ido acompañada de un nuevo elemento, de un nuevo criterio, que es la calidad. ¿Qué se hace en ese tiempo? Porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, da igual hacerlo en 300 horas que en 500. Si yo estoy apretando un tornillo solamente, pues con 300 horas a lo mejor me sobran 200. Era un poco, en ocasiones, la crítica a cómo había de ser el control de calidad en las estancias, ¿no? Entonces, ahí incorporamos un segundo elemento, que es el porcentaje de resultados de aprendizaje que asume la empresa. Cuando hablamos de asume, no quiere decir que asume al 100% y que, por tanto, hacemos un corte, este trozo del currículo para ti, este trozo del currículo para mí, evidentemente, sino que en algunos casos sería posible que algún resultado de aprendizaje se asumiera íntegro por la empresa, por supuesto, y otros que se compartan. Y eso dependerá, evidentemente, del tipo de empresa y dependerá de la capacidad que tiene para que el estudiante trabaje
determinados resultados. Lo que está claro en los currículos, como bien conocéis, de formación profesional, son los resultados de aprendizaje que están absolutamente detallados en cada uno de los módulos profesionales. Por tanto, ahí de lo que se trata es de que centro y empresa trabajarán de una manera muy vinculada para determinar qué resultados de aprendizaje se van a trabajar en la empresa y qué resultados de aprendizaje se van a trabajar solamente en el centro. Y eso hace que la ampliación del periodo en la empresa estará evidentemente también en función de lo que vaya a trabajar ahí. No tiene sentido más tiempo para lo mismo. Y ahí planteamos dos tipos de formación profesional dual. Plantear una única sería desconocer nuestra realidad y nuestro tejido productivo. La formación profesional dual general es la que iría del 25 al 35% de duración de la formación. Como veis, incluso en esta ya aumentamos notablemente lo que era la formación en centros de trabajo hasta ahora, porque realmente no, en algunos casos estaba en torno al 20%, ¿de acuerdo? Pero además lo que hacemos es incorporar, y ahora del 20% pasamos hasta un posible 35%. Y realmente lo que incorporamos como muy importante es que en la empresa hay que trabajar hasta un 20% de resultados de aprendizaje. De tal manera que ese trabajo previo tiene que estar absolutamente definido previamente. Y en este caso no existe vinculación contractual. El estudiante continúa siendo estudiante. El segundo modelo, que es la formación profesional avanzada, la duración iría entre el 35 y el 50% de la formación y ahí en este caso en la empresa se trabajan, se aprenden hasta un 40% de los resultados de aprendizaje. Y aquí sí, en este caso existiría un contrato, una relación contractual que sería el contrato de formación que, como sabéis, el Ministerio de Trabajo ahora mismo está revisando los modelos de contrato y que, por tanto, estamos a lo que disponga el Ministerio de Trabajo, con el que estamos trabajando muy mano a mano en este asunto con respecto a los contratos de formación. Así que toda la formación dual, cada estudiante contará con un plan de formación detallando los resultados de aprendizaje en el centro y en la empresa, no al final, porque otra de las cosas importantes que dice la ley es que el contacto con la formación con la empresa hasta ahora, en el caso de la formación profesional de la modalidad ordinaria, se producía al final del segundo año, es decir, cuando ya habían superado todos los módulos profesionales, y en el caso de la dual, salvo dos comunidades autónomas, por comentar todo, que lo dividían entre el final del primer año y el final del segundo, pero en términos globales era justo al final, y la formación dual pues podía irse planteando, pero siempre a partir del segundo año. ¿Cuál es uno de los grandes? En todas las aportaciones que hemos recibido ha habido unanimidad en algo, y es que los estudiantes de formación profesional lo que más les motiva es ver la empresa desde el primer momento, porque tienen una forma de aprender profesionalizante, por eso han elegido esta vía. Entonces, en función de su estilo de aprendizaje, evidentemente lo que parece razonable es que puedan tener contacto con la empresa desde el primer momento. El primer momento no es el primer día en el que entran, por tanto, el primer trimestre del primer curso no es posible porque tienen que hacer primero la formación que tiene que ver con la seguridad en el puesto de trabajo, prevención de riesgos. La higiene y prevención de riesgos, efectivamente. Pero a partir del segundo trimestre del primer año, las administraciones y los centros tendrán posibilidad de ir enviando estudiantes a las empresas para que vayan haciendo compatible y síncrona, que es muy importante, aunque se contempla la excepcionalidad de otras posibilidades en las que se hace la formación primero en el centro y luego después en la empresa de manera excepcional, entre el centro y la empresa, de tal manera que sea un elemento absolutamente motivador para el aprendizaje en el caso de los estudiantes. Así que ese plan de formación, desde el primer momento, el estudiante tendrá claro qué va a trabajar en un sitio, qué va a trabajar en otro.
Se regula la figura del tutor dual del centro, que como sabéis ya venía existiendo, pero bueno, tenía un reconocimiento y no estaban establecidas realmente las funciones. Ya sabéis que el profesorado, entre otras muchísimas cosas, lo que hay que agradecerle es la voluntariedad y la motivación que tiene en su trabajo. Y en este caso, bueno, pues en muchos casos se hacían algunas tareas que no estaban del todo descritas, ¿no? Se le iba pidiendo cada vez más, aparte de ser tutor de formación en centros de trabajo. Y se regula la figura del tutor dual de empresa, algo fundamental para que la dual tenga éxito. Y teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial es de pymes, necesitamos ayudar a que las pymes participen. Y las pymes, para eso, necesitan agrupamientos de pymes, porque probablemente un estudiante no puede aprender los resultados de aprendizaje que necesita en una única pyme, que tiene muy concentrado su objeto de trabajo, pero sí que puede ir rotando entre varias. Y teniendo un tutor de empresa compartido, porque una pyme de 5 personas no puede tener un tutor, por tanto tiene que compartirlo. Y para eso incorporamos algo que son los organismos intermedios, que ya están funcionando en algún otro país, y que pueden ser desde cámaras de comercio hasta fundaciones, hasta cualquier otro tipo de formato que permita ayudar a las pymes a incorporarse a este ecosistema de formación profesional. Incorporamos figuras como el prospector de empresas, que como algunos sabréis, hace 2 años abrimos la posibilidad en los programas de cooperación territorial para que las comunidades autónomas liberaran a algunos profesores en horas o en su totalidad para trabajar en la búsqueda, en la captación de empresas para trabajar. Tuvo un éxito espectacular y evidentemente parecía razonable. Puede o no tener perfil docente, pero como figura es una figura de enorme interés. Y el experto senior de empresa, que es muy importante, esos profesionales en la empresa que tienen una reducción de jornada y que pueden estar trabajando un tiempo en el centro colaborando con los asesorando, colaborando con los docentes, de tal manera que las incorporaciones, las innovaciones, el trabajo, todos los cambios inmediatos que se están produciendo en la empresa lleguen al centro de manera inmediata. Por tanto, en ese sentido, corresponsabilidad entre los centros y las empresas. La complementariedad en la doble red de centros, esa que os comentaba que nunca se había, yo diría que casi mirado, ¿no? Entonces, todos los centros del sistema educativo podrán impartir cualquier tipo de formación profesional, desde el grado A hasta el último, por supuesto. Crearemos, la ley indica que se creará una red de centros de excelencia, una red que sea tractora por sectores, porque incorpore la innovación de manera mucho más intensiva en los sectores, y estos centros de excelencia podrán ser o bien centros integrados o bien centros de referencia nacional. No estamos creando centros paralelos, sino bien centros integrados, insisto, de referencia, centros específicos que funcionen muy bien o institutos muy puntuales que tengan una oferta importante, o bien centros del ámbito de formación profesional para la población activa, si realmente son referentes como tal. Se incorporan los proyectos de innovación entre centros y empresas, de manera que no quede solamente a la posibilidad o a la voluntad de un determinado equipo el ponerlos en marcha, porque es esencial que la innovación sea un elemento permanente de los centros para poder trabajar. Estancias de profesorado en empresas y en otros centros de formación profesional entre comunidades autónomas. Es fundamental, cuando hablamos de movilidad siempre pensamos en el exterior, pero la movilidad entre profesorado y entre centros de distintas comunidades autónomas es de las cuestiones más enriquecedoras que se pueden hacer. Nosotros, lamentablemente, la primera convocatoria que hicimos, después de tenerla ya asignada, tuvimos que paralizarla por el COVID, así que cuando todo vuelva a la normalidad tendremos que volver a hacerlo. Aulas de emprendimiento en los centros, convertir en ese sentido los centros en núcleos dinamizadores de la realidad de su entorno, de manera que
a partir de ese aula de emprendimiento los estudiantes puedan crear pequeñas empresas, que las empresas puedan acudir al centro para pedir que les busquen algún tipo, que trabajen con ellos en algún tipo de innovación, porque las grandes empresas tienen departamentos de innovación, las pymes no, y por tanto siempre pongo el mismo ejemplo, pero si yo soy una pyme y lo que tengo al lado es un centro de formación profesional, sí puedo ir a preguntarle si este aparato que yo utilizo tiene 300 usos y se me estropea, si hay alguna posibilidad de esta pieza hacerla con un nuevo material que me dure 800, porque eso reduce costes. Y eso que ya se está haciendo en algunos centros de formación profesional y muchos más de los que la mayoría imaginan, debe ser algo habitual poco a poco en los centros de FP. Aulas de tecnología aplicada, esto ya lo he comentado, aperturas de los centros del sistema educativo para impartir todo tipo de formación, no podemos permitirnos tener los centros cerrados por la tarde. Y aquí hablamos de centros evidentemente públicos, que es sobre los que se puede mandatar, pero por supuesto abierto a cualquier tipo de centro con independencia de su titularidad. Por tanto, como veréis en el anteproyecto, de lo que se trata es de si queremos romper puertas y ventanas, es decir, que no vamos a poner ningún tipo de limitación a la participación, porque lo que queremos es precisamente ofertar más formación, no menos. Y actualización permanente del profesorado, que es evidente, fundamental. Voy ya muy rápido para ir terminando. El tercero de los grandes pilares es la acreditación de competencias. Como sabéis, tenemos la mitad de la población activa, veis ahí la tabla, 10,5 millones de personas que no tienen nada acreditado sus competencias, aunque sean unos estupendos profesionales. Y desde el año 2009 se han acreditado 300.000, porque era un sistema muy complejo, precisamente un procedimiento que está destinado a las personas más alejadas de la administración, y se lo tenemos que hacer sencillo. Así que lo que nos planteamos es, María, avanzamos por favor. Se suprimen las convocatorias ocasionales en las comunidades autónomas y limitadas a algunas unidades de competencia, como hasta ahora, y se crea un proceso permanentemente abierto para que cualquier persona pueda ir, sea cual sea su sector profesional, a que le acrediten aquello que sí sabe hacer y sobre lo que es un buen profesional, porque lleva X años aprendiendo. Esto se instala en todos los centros de formación profesional y se vincula a la formación, por lo que os comentaba, porque de lo que se trata es de acreditar lo que sabe y proponerle lo que le falta. Mucho más vinculado, como hasta ahora, porque esa vinculación no ha existido. Y la implicación de las empresas con las que ya estamos trabajando para que sean ellas las que impulsen la acreditación de sus propios trabajadores. Y el tercero de los elementos es la orientación profesional, que, como os digo, estará no solamente como prestación independiente, y nos planteamos establecer puntos de orientación profesional fuera de los centros y fuera de, en el caso de formación profesional para el empleo, evidentemente disponen fuera de este sistema de formación profesional de orientación en las oficinas de empleo, pero hay un colectivo inmenso de personas adultas que no se les ocurre ir a pedir orientación profesional ni al centro de sus hijos ni a una oficina de empleo porque no está en desempleo. Así que puntos de orientación profesional y una estrategia general de orientación profesional que tendremos que desarrollar. Y el último punto que os comentaba es la internacionalización, con la participación en proyectos internacionales, dobles titulaciones, estancias en empresas y en centros y la oferta bilingüe que os comentaba. Y todo ello, ya cerramos con esto, planteando cuál es la gobernanza del sistema y cuál es la evaluación del sistema, de tal manera que el anteproyecto compromete la presentación de un informe periódico para dar conocimiento de cuál ha sido la evolución del sistema y si vamos hacia el lugar adecuado, hacia donde queremos ir o no.
Así que nosotros estamos muy satisfechos con el anteproyecto, nosotros confiamos en que a vosotros os guste, creemos que durante este periodo de tramitación los textos siempre se mejoran, así que sobre todo el colectivo de la comunidad educativa, que sois los que vosotros representáis y que sois especialmente sensibles a muchas cosas, confiamos en que os encontréis reconocidos y a partir de ahí que nos hagáis todas las aportaciones que seguro que serán estupendas. Muchas gracias a todos y Encarna, a tu disposición. Pues, sí. Muchísimas gracias, Clara. Yo creo que con esta exposición que has hecho nos sitúa muy bien y nos ayuda mucho para desarrollar nuestro trabajo y ya tenemos los borradores en manos de todos nuestros consejeros y trabajando. Y seguro que tendrán alguna pregunta que lanzarte. Nos quedan 10 minutos, entonces muy justitos. Si te propongo que a fin de acelerar lancemos preguntas en turnos de 5, utilizando, por favor, os digo a las personas que queréis dirigiros a la Secretaria General 30 segundos para lanzar esas preguntas a fin de que podamos recoger el máximo posible. Se ocuparán 2 técnicos de nuestro querido Consejo Escolar, Juan Francisco Gutiérrez y Raquel González. Si os podéis poner cara, por favor, para que os vean. Juanfran. Ahí está Juanfran, Raquel. Juanfran, tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, sí, Juanfran. perdona, no quería interrumpir. No, comentaba que Raquel se ha tenido que ir a recoger sus niños porque siempre hay que cuidar la conciliación personal y familiar. Y yo me quedo aquí a disposición para ir dando palabras muy rápidas como tú has comentado. Gracias. Vale, pues empezamos ya. Juanfran nos dará el turno de palabra y por favor en 30 segundos. Sí, la primera persona es Jordi Jiménez. Sí, Jordi, adelante. Jordi, tienes el micrófono apagado. Por favor, ¿puedes abrirlo? Le voy dando la palabra al siguiente. Sí. Venga, pasamos al siguiente. Daniel Albors. Daniel, ¿nos lanzas tu pregunta con el micrófono abierto? Una petición, si sois tan amables, Juan Francisco, si me vas diciendo de que a quienes representan me ayuda mucho también. Sí, lo van a comentar ellos porque, como sabéis, se ha invitado gracias, a todos los consejos escolares, autonómicos, municipales, y entonces cuando hagan la pregunta, a ver si consiguen quitar el micrófono y o sea, a poder hablar y ahora voy a pasar, porque los 2 primeros no pueden hablar por lo que sea, a Fernando López Tapia, que seguro que sí. Porque... Vale. Fernando. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, veo que se oye. Bueno, muy rápido. Gracias por la presentación, Clara. Y 2 cuestiones. La primera, me siento muy presionado en cuanto a los plazos. El hecho de que para la semana que viene ya se acabe la presentación de enmiendas para la permanente, creo que no contribuye a hacer una reflexión sosegada. Y, por lo tanto, pediría que ampliéis los plazos, que podamos tener más tiempo para hacer aportaciones. Y la segunda cuestión, no veo regulada la transitoriedad en relación con los centros y los profesores de la enseñanza privada. Y me parece que es un dato también muy importante. Habíamos dicho que dábamos 5 palabras antes de la respuesta. Volvemos a intentar con Jordi. ¿Puedes abrir el micro, Jordi? Sí. Ahora mismo está Emilio Jarmas, que también puede hablar. Vale, pues adelante, Emilio. Sí, hola, buenos días. Yo hablo en nombre del profesorado por el Consejo Escolar de Canarias. Bueno, mi pregunta, me hubiera gustado disponer de un poquito más de tiempo para poderla fundamentar bien, pero tiene que ver con esta ley. Una de las cuestiones que modifica es la disposición adicional 11ª de la LOMLOE. Entendemos que
todavía hay cuestiones que no se terminan de solventar con respecto a un conflicto que se ha generado entre el profesorado que imparte la formación profesional, un profesorado que ha estado desde hace pues, casi 5 décadas dando prestigio a esta formación profesional. Y mi pregunta es si consideran que después de 5 décadas dando prestigio a la formación profesional, si no creen que están dejando un poco a un lado a al profesorado técnico de formación profesional que tanto ha dado y tanto ha hecho por este prestigio, que quizás deberían replantearse cómo gestionar esto para que nadie se resulte perjudicado. Gracias. Gracias, Emilio. ¿Volvemos a Daniel? Sí, me oís ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, me presento Daniel Albors de PIMEC y soy el delegado de PIMEC en el Consell Escolar de Cataluña. Y bueno, mi pregunta, algo he oído sobre el compañero, nos gustaría tener más tiempo para hacer nuestras aportaciones. Y PIMEC es una organización, como sabéis, de pequeñas y medianas empresas, que a menudo pues, ha colaborado con centros, como decía el compañero de antes de Canarias, que hacían formación ocupacional, que hacen desde hace años, y también para los que están ya en activo, de los dos tipos. Quiere decir, según entiendo, que a partir de ahora estos centros autorizados que estaban tutelados por trabajo pasarán a estar tutelados por educación, por el Ministerio de Educación o las consellerías, en este caso también de educación. Muchas gracias, Daniel. Volvemos a Jordi, a ver si puede hablar. No. Vale, pues como nos quedan 6 minutos, Clara, te sugiero, si te parece bien, que demos respuesta a las preguntas que se han lanzado y así puedes hacerlo con mayor amplitud. ¿Te parece? Sí, gracias, Encarna. Incluso si por mi parte, sí que tengo 10 minutitos más, o sea que no tengo dificultad y estoy encantada de contestar todo lo que consideréis. Vamos a ver, con respecto a los plazos, yo creo que a quien debéis hacer la pregunta es a la señora presidenta del Consejo Escolar del Estado. Así que, de hecho, hemos estado comentando algo antes de iniciar esta sesión. La intención no es precipitar nada y, por tanto, le corresponde a ella contestar, así que voy a dejar que conteste ella como considere. Y con respecto a los centros, a los centros privados autorizados para impartir hasta ahora formación profesional para el empleo, efectivamente son centros que ahora pasan a depender en lo que es la formación profesional, el sistema de formación profesional, no otras formaciones para empleados que se puedan dar, pero sí lo que es todo esto que recoge la ley, efectivamente dependen de nosotros en cuanto a las convocatorias de subvenciones, de ayudas, es decir, que todo esto nosotros lo que trabajamos es o bien directamente, las convocatorias que antes existían y que eran o bien de gestión directa anteriormente del Ministerio de Trabajo, del Servicio Público de Empleo Estatal, ahora son convocatorias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y los fondos, la financiación que iba dirigida desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para después hacer sus convocatorias a las que se presentaban estos centros, ahora lo que hacemos es realizarlas nosotros con las comunidades autónomas, y las consejerías son en todo momento aquellas que cada gobierno autonómico ha decidido por el momento, y entonces, como sabréis, en algunos casos hay comunidades autónomas que han decidido ya directamente unificar las competencias bajo la Consejería de Educación, y hay otras que han decidido mantener como hasta ahora diferenciados los fondos, con lo cual nosotros no tenemos ningún problema y trabajamos, de hecho, con 2 consejerías en muchas comunidades autónomas. De hecho, funcionamos con 2 conferencias sectoriales a tal efecto, pero en concreto la respuesta es efectivamente los centros, cuando estén trabajando en ofertas
que estén incluidas, vinculadas al catálogo, hasta ahora Catálogo Nacional de Cualificaciones y, por tanto, o bien lo hasta ahora llamado certificado de profesionalidad, o bien cursos menores pero vinculados a unidades de competencia incluidas en el certificado de profesionalidad, estarán haciendo ofertas vinculadas a este ministerio. O sea que en ese sentido, sí, de hecho, la Asociación de Formadores nos ha hecho aportaciones, precisamente por eso a o grandes asociaciones de centros nos han hecho aportaciones también para la redacción de esta ley. Y en cuanto al tema del profesorado, pues coincido plenamente, Emilio, nadie más que esté, igual es posible, pero nadie creo que más que este ministerio respeta y reconoce y le preocupa el reconocimiento del profesorado de formación profesional, de todos. Y eso significa lo siguiente, como bien conocéis, históricamente llegamos a una situación en la que había una parte de las especialidades de formación profesional que estaban dentro del grupo de profesores de enseñanza secundaria. Y había otro paquete de especialidades, en total 29, que estaban en el grupo A2 de profesores técnicos de formación profesional. Cuando se produce la modificación del espacio europeo de educación superior y cuando ya desaparecen los diplomados, los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, se establece el sistema de grados, los requisitos, como bien conocéis, que no fija, por supuesto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sino el Ministerio responsable de Función Pública en el Estatuto Básico del Empleado Público, es que el grupo A de funcionarios solamente pueden acceder a aquellos que tienen grado universitario. Y nos encontrábamos con una situación en la que de las 29 especialidades que estaban en el grupo A2, en el grupo de profesores técnicos, solamente en 10 se abría la posibilidad de habilitar otro tipo de titulaciones a efectos de docencia, como bien sabéis. 10 especialidades de las 29. Por tanto, había 19 especialidades damnificadas en un grupo cuando se les estaba pidiendo el mismo tipo de titulación y, por tanto, una de nuestras grandes preocupaciones para dignificar al profesorado era hacer que esta bolsa enorme de profesorado que sin razón ahora mismo ya con el modelo que tenemos de formación profesional, que estaba como profesor técnico, pasara a ser profesor de secundaria. Eso es lo que hicimos. Por tanto, desde luego, desde la preocupación, como bien comparto contigo, de prestigiar al profesorado de formación profesional. Teníamos ese grupo, efectivamente, de profesores técnicos que podían, en este bloque, por tanto, de las 10 especialidades entre las que había personas que cumplían los requisitos para pasar al grupo A1 y, por tanto, como profesor de secundaria, y otros que no, porque tenían la titulación de técnico superior, lo que se consiguió fue que, evidentemente, todos aquellos que cumplen los requisitos, que, insisto, no fijamos nosotros ni el Estatuto Básico del Empleado Público, pasaran, incluyendo algo que a priori no era posible, y es que todos aquellos que tuvieran una titulación de diplomado, de arquitecto técnico y de ingeniero técnico también pasarían excepcionalmente al grupo, por entenderse que eran titulaciones universitarias previas, como profesores de secundaria al grupo A1. Por tanto, una mejora también intentando dar respuesta a lo que queríamos que fuera prestigiar al profesorado. Y esa bolsa de personas que eran funcionarios, profesores técnicos, pero cuya titulación era de técnico superior,
lo que decidimos fue mantenerla en un cuerpo a extinguir, carácter a extinguir que nos obligaba, función pública, por una razón que todos probablemente intuís, y es que en el EBEP deja claramente dónde deben estar situados los técnicos superiores, y es en el nivel B, no en el A1 es imposible, no en el A2 es imposible. Entonces, el cuerpo debía ser a extinguir, y ahí lo que planteamos es que el cuerpo sería a extinguir, pero toda persona que estuviera en ese cuerpo mantendría absolutamente todos sus derechos adquiridos a través de su concurso oposición. Y, por tanto, cuando decimos todos, son todos a nivel de adscripción docente, a nivel de movilidad, es decir, podrá participar en todo tipo de concursos de traslados, exactamente igual. Por tanto, ni una sola reducción de derechos a nadie, solamente una mejora absoluta para un enorme porcentaje de especialidades y de profesores de formación profesional que se veían perjudicados en un cuerpo que no les correspondía. Para ordenar esto y permitir el mantenimiento, que era lo que no reguló la LOMLOE, y debíamos regularlo ahora, eso sí, en la Ley de Formación Profesional, lo que se establece, en ningún momento el Ministerio, en contra de lo que muchos han difundido, en ningún momento el Ministerio se planteó, por supuesto, no contar con los profesores técnicos en las especialidades que vienen trabajando. Eso significaría un desconocimiento absoluto de la formación profesional que yo presumo de no tener, y mi equipo tampoco, porque yo creo que si algo tenemos es un conocimiento de la realidad de la formación profesional. Y ahí lo que hemos conseguido creo que es una solución no buena, yo diría inmejorable, porque lo que dice la norma es que creamos un nuevo cuerpo que lo que permite es mantener en el grupo A2, grupo que no corresponde de acuerdo al EBEP, a los técnicos superiores, como evidentemente dando cabida en esas especialidades a los graduados y autorizando, exactamente igual que veníamos haciendo antes, autorizando a otras titulaciones para impartir docencia. De manera que podemos crearlo, nos permiten crearlo en el grupo A2 y no en el B, que sería lo que, de acuerdo con el EBEP, como podéis ver todos, corresponde. Así que nosotros estamos más que satisfechos de la solución, porque creemos que beneficia absolutamente a todo el mundo y no perjudica absolutamente a nadie. Y además creo que efectivamente dignifica el hecho de que los profesores de formación profesional que pueden estar en el grupo A1 lo estén, y aquellos que tienen que estar, si conseguimos que estén en un grupo A2, como hemos propuesto, evidentemente estamos, en fin, creo que más que contentos. Hay alguna otra cuestión que también genera conflicto, y ya aprovecho y lo comento, y es, yo lo comprendo, esto ha sido una reivindicación histórica de los profesores técnicos que querían pasar a la A1. Y entonces ahora que se ha recogido, hay una demanda y una enorme presión porque esto se produzca en un tiempo muy corto. Todos conocemos la administración y sobre todo todos sabemos que el profesorado no depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional, salvo el de Ceuta y Melilla. Depende de cada comunidad autónoma y, por tanto, ahí el Ministerio de Educación lo único que le corresponde hacer es una modificación en los anexos de los reales decretos para permitir precisamente que se pueda acceder los diplomados, los arquitectos técnicos, los ingenieros técnicos al grupo A1, porque si no, no podrían, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público. Y eso es lo que la mesa de personal creo que ya ha tenido alguna reunión e inmediatamente después de que se ha hecho público este anteproyecto, sé que tiene pendiente la convocatoria inmediata de una mesa para tratar este tema. A partir de ahí,
las comunidades autónomas tendrán que tener sus mesas para regular el paso de los profesores técnicos al cuerpo de secundaria, en los términos que se acuerden en la mesa, que desde luego la intención es no dificultar, sino facilitar al máximo. Así que entiendo entiendo la prisa, pero yo creo que todos los funcionarios conocemos cómo funciona la administración, sobre todo cuando hay que ser garantista, porque el acceso a la función pública está absolutamente regulado, no descubrimos nada. Así que, insisto, yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda sentirse damnificado por esta ley, sino más bien al contrario. Yo creo que no ha sido bien entendido todo lo que ha sido el proceso bien costoso de conseguir el paso de la bolsa más importante de profesores que cumplían los requisitos a la 1 y de no reducir ni en un solo derecho absolutamente a nadie. Ahora bien, lo que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en la idoneidad de un posible y potencial futuro cuerpo único, pero no es este el momento en el que estamos. Entonces, solicitar otras cosas como que alguien que no tenga la titulación prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público acceda al cuerpo A1, pues es una carta a los reyes, es un imposible que, como sabéis como yo, que eso uno puede desearlo, pero más allá de desearlo, evidentemente es una ilegalidad porque estaríamos no cumpliendo lo que regula la función pública en este país. Así que yo creo que todos los profesores tienen que estar tranquilos, yo creo que la solución es magnífica y yo creo que desde luego en ningún caso nos planteamos que efectivamente después de tanto tiempo trabajando en formación profesional tenemos clarísimo que son imprescindibles absolutamente, Emilio. O sea que yo creo que en ese sentido te agradecería que les transmitieras la más absoluta tranquilidad. Nosotros intentamos hacerlo cada vez que respondemos a alguna de las cartas que nos envían. Yo comprendo la preocupación, pero no hay razón para la preocupación, insisto. Vale, pues muchísimas gracias, Clara. Nos hemos pasado 10 minutos del tiempo que nos habías dicho, pero tenemos, no pasa nada, tenemos unas preguntas en el chat que creo que pueden ser clarificadoras. Entonces, si os parece, vamos a esas preguntas. En cuanto al tema de los plazos, hay unos plazos que vienen marcados por el reglamento, que son los que hemos utilizado. Y bueno, hay una buena noticia, que es que se pueden presentar también enmiendas en el Pleno, con lo cual estaríamos hablando del Pleno, lo vamos a hacer el 15 de julio, tendríamos un poco más de tiempo para incorporar, para esas reflexiones un poco más serenas. Nos pregunta en el chat Carmel Nebot Rico, que se presenta como liberada de FESIE, que dice varias preguntas. Clara, la primera, se ha hablado de la disponibilidad de recursos económicos disponibles para FP. ¿Los centros concertados también tendremos acceso a dicha financiación? La segunda, ¿los centros concertados disponemos de mayor asignación horaria para poder ofertar los módulos optativos? Tercera pregunta. ¿Los centros concertados vamos a disponer de un departamento de orientación? La siguiente, ¿los prospectores también atenderán a la concertada? Y la siguiente, una sugerencia, ampliación del plazo para la participación en la mejora. Y nos queda una intervención que es solicitada por José Antonio. José Antonio, 30 segundos. Adelante. Tienes el micro cerrado, José Antonio. A ver si... Sí, habla José Antonio, te escuchamos bien. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Ah, vale. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestra aportación, vuestra disposición y nada, soy José Antonio del sindicato CESIF y bueno, me parece muy acertada la solución con respecto a los profesores técnicos de formación profesional. Nos parece bastante acertada CESIF.
pero nos preguntamos cómo vamos a necesitar muchos más profesores, es decir, para hacer todo esto, ¿no? y tutorizar las prácticas, ¿no? Las estancias en las empresas de los alumnos. El tutor necesitará más horas libres para coordinarse con la empresa, para hacer un programa formativo, para hacer muchas cosas. Y de momento, ahora mismo, el tutor tiene horas reducidas, 2, me parece. Entonces, bueno, nos preguntamos si es posible la ampliación de esas horas de liberación, no de liberación, sino de trabajo, porque el trabajo de coordinación con la empresa y de la documentación y burocracia pues es bastante largo, ¿no? Y sobre todo para hacer un buen programa para que sea de calidad y alcancemos eso, la calidad educativa tanto en la empresa como en el centro, ¿no? Y ajustarse al sistema productivo. Y luego los orientadores, formación de los orientadores con la formación profesional. Los orientadores de un centro, de un instituto de secundaria, no están preparados para hacer una orientación cualificada en un centro de formación profesional. Entonces necesitan, yo creo que formación y formación con respecto a la orientación profesional. Eso es lo que pensamos y pedimos desde CESIF, orientadores, pero preparados, cualificados para el sistema de la FP, que no es lo mismo. Y nada más, muchísimas gracias y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Antonio. Pues Clara, cuando quieras, puedas. Bien, pues vamos a ver, os comento muy rápido. Efectivamente, sobre los centros concertados y en cuanto a los fondos, evidentemente, yo creo que lo sabéis ya, el mecanismo el plan de modernización de formación profesional que ha empezado a funcionar en el año 2020 ya ha realizado los programas de cooperación territorial, quiero decir, un traslado de fondos a todas las comunidades autónomas en el año 2020 que están ejecutando ya, y como imagino que sabéis o deberíais, al menos os debería haber llegado, lo que se ha contemplado es que hasta un 20%, sabéis que en formación profesional la presencia de centros concertados no llega a un 20%, está en torno a un 18%. Por tanto, en los requisitos lo que hemos establecido es que todos los fondos para cada una de las actuaciones se pueda llegar hasta un 20% en centros concertados. Es decir, que claro, que se contempla porque entendemos que y probablemente ampliaremos algo de cara al año que viene, porque en el caso, por ejemplo, de las aulas de emprendimiento solamente se ha contemplado en esta primera financiación centros públicos, por empezar por algunos, pero después se irá progresivamente ampliando, porque nosotros cuando pensamos en centros pensamos en términos de todo el conjunto de centros financiados con fondos públicos y, por tanto, en ese sentido estáis incorporados y, de hecho, son las comunidades autónomas, las administraciones educativas, las que tienen que haceros llegar los fondos. No haceros llegar los fondos, sino si se van a crear plazas, contar con ellas, o si se va a crear un aula de emprendimiento, si se va a crear un aula de digitalización aplicada, donde se sitúa la decide cada comunidad autónoma, cada administración autonómica, pero por supuesto por parte del Ministerio de Educación y Formación, insisto, el planteamiento es que hasta un 20%, que es la proporción correspondiente, puede ir dirigido a centros concertados. Las demás preguntas, a excepción del prospector en la concertada, cuando una comunidad autónoma plantee la figura del prospector, tendrá que ver con su correspondiente comunidad autónoma, con su administración educativa,
si hay algún tipo de financiación o no para esto, porque eso es una cuestión absolutamente de comunidad autónoma. Pero desde luego la ampliación, el número de horas de impartición del profesorado en concertada, o si existe el departamento de orientación, eso es una cuestión, como bien sabes, de convenio colectivo en el que ni una ley orgánica ni el Ministerio de Educación y Formación Profesional puede intervenir. Lo que hace la ley orgánica es decir claramente que cualquier centro que imparta enseñanzas de formación profesional o acciones formativas de formación profesional ha de tener un servicio de orientación, efectivamente. ¿Cómo se oferta ese servicio de orientación? Eso ya corresponderá a cada administración educativa con sus centros, en este caso con los centros concertados, como tú planteas, pero desde luego la disponibilidad, el número de horas, ahí es una cuestión de convenio colectivo en el que no se excede porque no nos corresponde. Y en cuanto a lo que plantea José Antonio, pues me alegro de que coincidas con la solución, porque francamente a todos nosotros nos parece... No hemos entendido, hemos de deciros, el revuelo que se ha generado, más allá de que en algunos casos yo creo que desde la mala comprensión pues se ha jugado con remover y preocupar a profesores de manera innecesaria, porque desde luego se ha explicado por activa y por pasiva, pero bueno, yo creo que en algún momento se ha planteado que si se creaba un totum revolutum, tal vez podía funcionar algo que era absolutamente imposible desde el primer momento y que hemos intentado explicar, que era que todos de golpe pudieran pasar en bloque al grupo A1, pero eso, insisto, es desconocer cómo funciona la función pública en nuestro país. Y entonces, yo lamento que muchos profesores han pasado un periodo de preocupación, insisto, innecesario, porque en ningún momento ha sido la intención, en ningún momento nos hemos planteado hacer que los técnicos superiores no participaran. En cuanto a la ampliación de horas de la figura del tutor, pues justamente por eso tienes toda la razón. Justamente en algunas comunidades va de 2 a 4 horas según la comunidad autónoma, pero efectivamente es insuficiente. Por eso yo utilizo la expresión de que los centros tienen que ir, y en concreto el tutor de empresa tiene que ir a echar el lazo a las empresas para ver si le cogen un alumno y casi rogar como si fuera un favor personal. Entonces, se trata de evitar eso y se trata de que la figura del tutor dual de empresa esté recogido en una ley orgánica y, por tanto, sus funciones tienen que estar, y en los desarrollos normativos, evidentemente, el trabajo implica una dedicación horaria. Así que es evidente que esto requiere de mucho más tiempo del que se tiene ahora mismo y que, en fin, pues ya comentaba que en muchos casos es la voluntariedad del profesorado la que hace que las cosas salgan bien, ¿no? Y en cuanto a la orientación, a la formación de los orientadores, pues ¿qué te puedo decir? Que no puedo estar más de acuerdo. Que evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos, yo decía que una de las asignaturas pendientes era la orientación, pero no solo eso, el problema en los centros es que tenemos una orientación que llamamos formalmente orientación académica y profesional, que en la práctica es una orientación académica y para la atención a las dificultades de aprendizaje. Por nada más que los orientadores no dan abasto con eso, y porque es verdad que nuestro sistema educativo lo que provoca es el conocimiento de la vía académica, y si no tomas ninguna decisión, pues lo que conoces es la vía académica. Y hay que tomar alguna decisión para decidir la formación profesional. Y los primeros que no conocen la formación profesional, y la formación profesional actual más todavía, no solamente son los orientadores, es el propio profesorado de otras etapas educativas que siguen orientando a los estudiantes, a los buenos, hacia el bachillerato, y a los regulares hacia formación profesional. Y entonces toda esa tarea que tenemos que ir poco a poco cambiando, desde luego, entre todos, pero los orientadores es fundamental. Y para eso pues hay que darles formación. Nosotros sabéis que la competencia en formación del profesorado es de las comunidades autónomas, y ahí nosotros también tenemos un programa de cooperación territorial donde enviamos fondos, y una de las acciones que están recogidas es la formación de los orientadores para la formación profesional. Y además hacemos acciones complementarias. Ya el año pasado pusimos en marcha
y este año está pendiente de empezarse un curso online desde el INTEF para los de orientación profesional, exclusivamente vinculado a la orientación profesional y a cómo funciona todo el sistema. Y fíjate si hay interés, que ya no me acuerdo porque fue el año pasado, no recuerdo el volumen de orientadores que pidieron plaza, pero excedieron incluso aquellas que era posible admitir siendo a distancia. Por eso vamos a repetirle, vamos a hacer 2 este año. Así que tienes toda la razón. Los orientadores necesitan conocer la formación profesional. ¿Cómo van a orientar hacia algo que no conocen? Evidentemente. Si en FP tenemos una cosa que es buena y mala a la vez. Encarna, con esto termino, perdóname. Y es que tenemos tanto por avanzar, miremos donde miremos, que tenemos que hacerlo muy, muy mal para no dejarla mejor de como está. Así que yo creo que entre todos las cosas irán bien. Yo confío en que vayan muy bien, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara. Confiamos que va a ir bien. Te agradecemos enormemente el tiempo, pero creo que ha sido muy clarificador y no solamente lo creo, sino que quiero trasladarte también los mensajes de agradecimiento y de felicitación por la ley y agradecimiento por esta presentación que has hecho, que sin duda nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo. Tendréis noticias nuestras a través de dictámenes. Muchísimas gracias. Pues muchas siempre, gracias Clara. a vosotros. Ya sabéis que yo siempre estoy encantada de estar en el Consejo Escolar. Así que muchas gracias a todos. Venga, que tengas una buena tarde. Y buena comida. Y buena comida. Hasta luego. Adiós. Gracias. A todos. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Esto es una tarea compartida y seguro que entre todos lo vamos a sacar hacia adelante. Buena tarde para todos. Hasta luego.